miró el arca she saw the y basket le dijo a una de las que andaban ahí con ella, and said to one of her helpers, le dijo, ve y tráeme el arca. go and bring that basket. ¿Recuerda esto? Remember this? Es una continuación esto. It's a continuation. Ahí me quedé la semana pasada, ¿sí o no? That's where we stayed last week. Vamos a leer en Éxodo capítulo 2 el versículo 6. We're going to read from Exodus chapter 2 verse 6. Mire lo que dice. Look what it says. Y cuando la abrió, And when she opened it, vio al niño, she saw the child, y he aquí que el niño lloraba. and behold, the baby wept. Y teniendo compasión de él, So she had compassion on him dijo, and said, de los niños de los hebreos es este. this is one of the Hebrews' children. ¿Cuántos recuerdan How many of you remember cuando leímos que Moisés cuando nació era hermoso? when we read that when Moses was born, he was beautiful? Cuando la hija del faraón The daughter of the Pharaoh, abrió la caja, she opened the basket, tomó al niño, she saw the child, el niño era and hermoso, the child was beautiful, estaba llorando, and he was crying, pero hay unas but palabras, there's some words, en sí hay una palabrita en ese versículo que acabamos de leer, there's some little words, what we just read, dice que tuvo compasión, and said that she had compassion. tuvo compasión. She had compassion. Usted tiene que entender lo que estaba pasando. You have to understand what was happening. La mano de Dios se estaba moviendo. The hand of God was moving. Dije, la mano de Dios se estaba I said moviendo the hand of God was moving. porque la hija del faraón, Because the daughter of the Pharaoh, cuando abre la caja, when she opened the basket, mira al niño, she saw the child, de repente tiene compasión, and all of a sudden she had compassion. aunque iba en contra Even if it was against del decreto de su the padre, decree of her father, pero ella tuvo compasión por el hijo. but she had compassion for for Ella him. tuvo compasión por She Moisés. had compassion for Moses. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Ahora, eso fue la mano de Dios moviéndose. That was the hand of God that was moving. Dios estaba moviendo a su favor God was moving in his favor de Jocabed. of Jochebed. ¿Cuántos están aquí? How many of you are here? Ahora, hasta ese Now, momento, until that moment, usted tiene que entender you have to understand que Jocabed, that Jochebed, perdón, que la hija del faraón even the daughter of the Pharaoh, no había pensado she wasn't thinking en quedarse con el bebé. to keep the baby. Ella lo abrió la caja, She opened the basket. miró que era hijo de los She hebreos, saw that it was a Hebrew child. miró que era hermoso, She saw that he was el beautiful. baby estaba The llorando baby was crying. y tal vez lo tomó y sintió compasión, And maybe she held the baby and then she had compassion. pero en ningún momento But in no moment había pensado en quedarse con el bebé. she had thought about keeping the baby. Pero de repente But all of a sudden, salta la hermana de the Moisés, sister of Moses came. llamada Miriam. Her name was Miriam. Y mire lo que le dice en el versículo 7. And look what she said in verse 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, Then his sister said to the Pharaoh's daughter, iré a llamarte una nodriza de las hebreas shall I go and call a nurse for you from the Hebrew women, para que te críe este niño. that she may nurse the child for you? ¿Cuántos pueden entender el vocabulario que estaba usando? How many of you understand the vocabulary that she was using? Ese era un vocabulario profético. That was a prophetic vocabulary. ¿Sabe por qué? You know why? Porque en ningún momento le preguntó, Because in no moment she asked her, ¿quieres que vaya y busque a alguien? would you like me to go look for someone? Ella estaba declarando la She palabra. was declaring the word. Ella dijo, iré a buscarte. She said, I will go look for you. Yo no sé si alguien me está entendiendo acá. Salió la hija del faraón, The daughter of the Pharaoh came. llegó al río, She went to the river. miró el arca She saw the y basket. le dijo a una de sus And she sirvientas, told one of her servants, le dijo, tráeme el arca. bring me the basket. Abre el arca, Open the basket. mira el niño, She saw the child. el niño está hermoso, The child was beautiful. el niño está The llorando, child was crying. tuvo compasión. She had compassion. Ese era Dios And that operando, was God operating. pero por ahí estaba Miriam escondida. But Miriam was there hiding. Y se levanta Miriam And she came out y dice, iré a and buscarte said, I will go look for you a una nodriza for a nurse para que te críe el niño. to nurse the Hebrew Le child. estaba declarando la She palabra. was declaring the word. Ay, 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 ay. ¿Sabe que ese lenguaje You know that this language, ella lo tuvo que haber aprendido de alguien? she had to learn it from someone. Lo aprendió de su madre Jocabed. She learned it from her mother. La Jochebed. semana pasada le dije, Last week I told you, Jocabed no era cualquier persona. Jochebed was a special person. Jocabed era una sierva de Dios. She was a servant of God. Estaba más adelantada She was way que ahead los otros esclavos. from everyone else. Ella tenía un lenguaje She had a diferente. different vocabulary. Ella hablaba proféticamente.
proféticamente. speaking prophetically. Hoy en día no todo mundo Today, not everyone sabe o conoce el lenguaje profético. knows or recognizes the prophetic vocabulary. ¿Cuál es el lenguaje profético? What is the prophetic language? ¿Sabe cuando Jonás estaba dentro del pez? You know, when Jonas was inside the fish, Él nunca le dijo, Señor, sácame de he aquí. never said, Lord, take me out of here. Él dijo, yo me miro en el templo. He said, I see myself in the temple. Yo me miro adorando a I see Dios. myself worshiping the Lord. ¿Cuál es el vocabulario profético? What is the prophetic vocabulary? Cuando usted puede mirarse fuera del problema When you can see yourself outside of the y problem, usted lo puede declarar. and you can declare, Ay, 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 ay. ¿Sabe por qué Dios escogió a Jocabed? you know why God chose Jochebed? Porque Jocabed, Because Jochebed, dice la Biblia, era una mujer robusta, the Bible says that she was a robust woman, fuerte, strong, firme. firm. En el libro de Hebreos dice que era una mujer de fe, In the book of Hebrews, it says she was a woman of faith, una mujer de visión. a woman of vision. Ella pudo creer She could believe en el ministerio de Moisés in the ministry of Moses antes que Moisés. before Moses. Pero no solamente eso, But not only this, sino que era una mujer sabia but she was a wise woman, y era una mujer de instrucción. and she was a woman of instruction. Hoy en día, Today, Dios anda buscando God is looking for mujeres y hombres men and women que puedan instruir a sus hijos that can instruct their children en los caminos del Señor. in the ways of the Lord. Por eso la Biblia dice, That's why the Bible says, instruye al niño en su camino train up a child, y aun cuando fuere viejo, and when he's old, no se apartará de he él. will not depart from it. Entonces, de que no se aparten Not to depart from it. tus hijos de los caminos de Your Dios, children from the ways of the Lord. tiene que ver cómo los instruiste. It has to do with how you instruct Hay them. mucha gente que piensa There's many people that think que por traer a sus hijos a la iglesia, just to bring the children on the church eso ya es suficiente. is sufficient. Eso no es That is suficiente. not sufficient. Porque la instrucción empieza en la casa. Because the instruction starts at the home. Dije, la instrucción empieza en la The casa. instruction starts at the house. Jocabed Jochebed, era una mujer de she instrucción. was a woman of instruction. Ahora, ¿por qué digo esto? Now, why do I say this? Escúcheme bien. Porque las palabras que usó Miriam Because the words that Miriam used no eran palabras de una jovencita. were not words from a young woman. No eran palabras de una doncella. It wasn't from an adolescent. Eran palabras They were words de Jocabed. of Jochebed. Jocabed había instruido a su hija Jochebed instructed her daughter para que cuando saliera so that when she would go out, la hija del faraón al the río, daughter of the Pharaoh in the ella iba a river, estar esperándola. she would be waiting for him. Ella iba a estar al pendiente. She would be waiting. Y tenía instrucciones And específicas. she had specific instructions. Le dijo, cuando mire al She niño, said, when you see the child, tú te vas a levantar you will rise up, y le vas a soltar la palabra. you will go release the word. Le vas a declarar. You will declare. ¿Sabe lo que le contestó la hija del You faraón? know what the daughter of the Pharaoh answered? ¿Sabe lo que le contestó? You know what she answered? Mire el versículo 8. Look on verse 8. Y la hija del faraón respondió, And Pharaoh's daughter said to her, ve. go. ¿Por qué? Why? Porque ya le había soltado la palabra. Because she had released the word. Ay, 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 ay. Yo no sé si alguien me puede entender. ¿Sabe? La gente del reino You know, the people of the kingdom, tiene un lenguaje they diferente. have a different vocabulary. Dije, la gente del reino I said the people of the kingdom, tiene un lenguaje they diferente. have a different language. La gente del reino no se queja. The people of the kingdom do not Dije, complain. mis hijos no se saben quejar. He said, my children do not La know how to gente complain. del reino no se sabe quejar. People from the kingdom don't know. Yo me miro fuera de este problema. I go outside of the problem. Aunque estoy pasando por este problema, Even if I'm going through a problem, yo puedo declarar I can declare que ya estoy fuera del I problema. am outside of the problem. ¿Cuántos dicen How amén? many say amen? Oh, poderoso eres, Señor. Dije que quería enseñar la palabra hoy. I said that I wanted to teach the word today. Le voy a dar solamente la introducción. This is just the introduction. Oh, poderoso eres, Jesús. Vámonos al versículo 9. Let's go to verse 9. Dice, a la cual dijo la hija de Faraón, Then the Pharaoh's daughter said to her,
Perdón, el versículo 8. Verse 8. Dice, y la hija de Faraón respondió, ve. And the Pharaoh's daughter said to her, go. Entonces fue la doncella So the maiden went y llamó a la madre del niño. and called the child's mother. ¿Sabe Jocabed? You know, Jochebed, Sabía instruir a sus hijos. she instructed her children. Una de las razones por las cuales One of the reasons that's why Dios decidió mandar God decided to send her, a Moisés en esa familia to send Moses to this family, era porque Jocabed era una mujer que sabía instruir a sus hijos. is because Jochebed knew how to instruct her children. Porque sabía que ahí donde iba a llegar Because she knew that where she was going to go, le iban a dar buena instrucción. they were going to have good instructions. ¿Cuántos están aquí? How many of you are here? Ahora, las instrucciones que le dio a Miriam Now, the instructions that Miriam received fueron muy específicas, were very specific. fueron proféticas. They were prophetic. Y aquí aprendemos algo bien poderoso. And here we learn something very powerful. Sabe que el lenguaje profético You know that the prophetic language se puede transferir, can be transferred. ¿sí o no? Dependiendo con quién te juntas, Depends on who you gather with. es como tú hablas. It's like the Ay, se fue, le dije, sí van a ir las alabanzas el día de hoy. Dependiendo con quién te juntas, depend on who you're gathering with. es como tú hablas, Is how you talk. es el lenguaje que tienes. Is the language that you have. ¿Sabe? Los discípulos de Jesús You know, the disciples of Christ, andaban con Jesucristo they were with Jesus Christ, y hablaban como Jesucristo. and they would speak like him. No lo podían ocultar. They could not hide it. Hasta el acento lo tenían igual que el maestro. Even the accent was the same. No lo podían ocultar. They could not hide it. Si te juntas con alguien que habla If you proféticamente, gather with someone that speaks prophetically, te vas a enseñar a hablar proféticamente. you will learn how to speak prophetically. Si te juntas con alguien que todo el tiempo se está quejando, If you gather with someone that complains all the ay, time, pastor, oh, pastor, es que me pasa esto, I have this, y me pasa esto otro, and this other y thing, me pasa esto, and this thing, te vas a convertir but you're going to convert. en una de esas personas que todo el tiempo se está quejando. You're one of those persons that complain all the time. ¿Sí o no? Pero la palabra But the profética prophetic word puede ser depositada en una persona can be deposited to a person y puede ser cargada por otra persona. and can be carried by another person. Ahora le dice la hija del faraón, Now the daughter of the Pharaoh said, le dice, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. then she went and called the mother's child. the Ya child's Miriam mother. le había soltado la palabra. She had released the word. En ningún momento le preguntó. In no moment she asked. ¿Sabe? Nosotros cuando queremos algo, You know that when we want something, usualmente preguntamos. usually we ask. Ese es el primer nivel de fe. That is the first level of faith. Cuando usted pregunta. When you ask. Pero cuando usted declara la palabra, But when you declare the word, ese es un nivel profético. that's a prophetic level. ¿Sabe? La gente de poca fe. You know, the people of little faith, Y hay gente que aquí que no me está entendiendo nada. people don't understand here, it seems. Escuche, la gente de poca fe People of little faith piensa de esta forma. think this way. Señor, por favor, sáname. Lord, please heal me. Señor, por favor, libérame. Lord, please free me. Ese es un nivel de fe. That is the level of faith. Usted tiene que salir con un nivel más alto en este día. You have to go a higher level. El siguiente nivel es, The next level yo is, me declaro sano en el nombre de I Jesús. declare me healed in the name of Jesus. Yo me declaro libre en el nombre de Jesús. I declare free in the name of Jesus. ¿Sí o no? Yes or no? La hija del faraón, The daughter of the Pharaoh, ya cuando le habían soltado la palabra, when they had released the word to her, ya no pudo decir que no. she could not say no. Porque la palabra Because the word tiene el poder para crear cosas. has the power to create things. ¿Cuántos sabían que la palabra tiene el poder para crear cosas? How many of you know that the word has the power to create things? Dice la Biblia que Dios crió todas las The cosas Bible says that God created all things con el poder de su palabra. with the power of his word. Ahora, cuando Miriam Now when Miriam, le soltó la palabra, she released the word, recuerde, hasta ese momento, but remember, until this time, la hija del faraón no había pensado en quedarse con el niño. the daughter of the Pharaoh wasn't thinking about keeping the child. Pero cuando Miriam le suelta la But palabra, when Miriam released the word, le dice, iré a buscarte una nodriza. she said, I will go look for a nurse. La palabra se trasladó. The word translated, La palabra se traslada
the word of transfer entró por el oído de la hija del faraón in the ear of the daughter of the Pharaoh, y le creó un and pensamiento, she created a thought, una idea. one idea. Dijo, me puedo quedar con el baby. Maybe I can keep the baby. Y dijo, ve y tráeme a la nodriza. Go bring the nurse. Y salió Miriam corriendo And Miriam went running y llega con Jocabed and brought Jochebed y le dice, mamá, and say, Mom, a que no sabes qué, you don't know what happened. la pegamos. You know, it's done. ¿Y sabe lo que yo creo le contesta Jocabed a Miriam? And I can't believe what Miriam answered. Le dice, Miriam, She said, Miriam, ya sabía, I knew it, porque la palabra profética no falla. because the prophetic word does not fail. Ya le había soltado la palabra. The word was released. La palabra profética no falla. The prophetic word does not fail. Y aquí viene Jocabed caminando. And there goes Jochebed walking. Yo me imagino que venía tomándose su tiempo. And I can imagine that she was taking her Venía time. caminando muy despacito. She was walking very slowly. Venía disfrutando cada paso. She was enjoying every step. Porque cada paso que iba dando Because every step she was making, se iba burlando del diablo. she was laughing at the Se iba devil. burlando de los She was demonios. laughing at the demons. Se iba burlando del She faraón. was laughing at the Pharaoh. Cada paso que daba Every step she was taking era una victoria para was Jocabed. a victory for Jochebed. ¿Cuánta gente vive ahí acá? How many of you are here? Y cuando llega con la hija del And faraón, when she came with the daughter of the Pharaoh, le dice, me anda buscando. he said, are you looking for me? Cuando ella había planeado todo, When she had planned everything. me anda buscando. And they're looking for me. Princesa, Oh, princess. fíjese lo que le dice. And look what she says El versículo 9. in verse 9. Dice, a la cual dijo la hija de faraón, The Pharaoh's daughter said to her, lleva a este niño take this child y críamelo. away and nurse him, Ay, 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 ay. Y yo te lo pagaré. and I will give you wages. Dice, y yo te lo pagaré. And see, and I will pay for it. Escuche bien. Listen carefully. Tenemos a We Jocabed have Jochebed recuperando a su baby, recovering her baby, pero ahora ya tenía un sueldo. but now she had a salary. La bendición se había The desatado blessing was released porque la fe, because faith, la visión, the vision, la instrucción the instruction, y la palabra and profética the prophetic word siempre van a desatar la bendición sobre tu vida. always release blessing over your life. Cuando tú aprendes a hablar When you proféticamente, learn how to speak prophetically, estarás bendecido. you are blessed. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Y aquí tenemos a Jocabed, And we have Jochebed. ya hasta trabajo consiguió, You know, she had job too, cuidando a su baby to taking care of her baby, y con un sueldo de reino. and with a wage of a kingdom. No era cualquier sueldo, hermano. It wasn't just any wage. Era un sueldo de reino. It was a salary of the kingdom. Estaba ahí hablando con la hija del rey. She was speaking to the Pharaoh's daughter. Era un sueldo de reino. It was a wage of the kingdom. Jocabed con su hijo Jochebed with her child y con un sueldo de reino. and with a good salary. Ahora esa era la introducción. And that was the introduction. Le voy a hablar del tema, I will speak about the topic, las escuelas de los escogidos. the schools of the chosen one. ¿Cuántos se gozan? How many rejoice? En ese momento, In this moment, cuando Moisés when Moses, pasa a los brazos de Jocabed, he went to the arms of his mother. Moisés entró en su primera escuela. Moses went into his first school. ¿Sabe que el cristiano, You know that the Christian, el escogido, the chosen one, tiene que ser procesado? has to be processed. Todo aquel que no ha sido procesado Everyone that is not processed no tiene carácter. has no character. No sé si la iglesia está muerta ahora. ¿Qué I pasó? don't know if the church died. Dije, todo aquel que no ha sido procesado I said everyone that has not been no tiene processed carácter, has no character, no tiene dominio propio, has no self-will, no tiene nada. has nothing. Ay, 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 ay. Por lo tanto, los procesos Therefore, the processes son necesarios. are necessary. Las escuelas The schools son necesarias. are necessary. Ahora hay tres escuelas. Now there's three schools. Número uno, Number one, sabe, Moisés pasó por tres. you know, Moses went through three. Número uno, Number one, pasó por la escuela de la casa. he went through the house of the house school. Tu primera escuela fue tu casa. The first school was your house. Ay, 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 ay.
es la escuela de la instrucción. In the school of the instruction, La segunda escuela the second school es la escuela del mundo, is the school of the world, la escuela de la vida, the school of life. es la escuela que te deforma. It's the school that takes you apart. Y la tercera And the escuela third school es la escuela de Dios. is the school of God, Ay, 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 ay. La escuela donde eres procesado. where you are processed. ¿Cuánto se goza? How many of you rejoice? Ahora, cuando Moisés fue depositado en los brazos de Jocabed, Now, when Moses was deposited to the arms of his mother, entró a su primera escuela. he went to his first school. ¿Sabe? Yo me imagino a Jocabed You know, I imagine Jochebed diciéndole a Moisés saying to Moses cuando estaba chiquito, when he was little, le dice, mijo, he said, "Child, nosotros estamos aquí en Egipto. we are here in Egypt, Ya llevamos casi 400 años de esclavos. and we've been here for about 400 years of slaves, Estos egipcios tienen de todo tipo de dioses. and those Egyptians have all kinds of gods, Pero yo te voy a enseñar el Dios verdadero. but I will show you the true God. Yo te voy a enseñar el Dios que tiene el poder I will show you the God that has the power para crear las to cosas. create things." Yo me imagino a Jocabed I imagine Jochebed dándole instrucciones a Moisés giving instructions to Moses acerca de Dios. around God. Dios es el creador de todas las cosas. God is the creator of all things. Nosotros, Moisés, We, Moses, le servimos a un Dios invisible, we serve an invisible a un God, Dios que no lo podemos ver, a Moisés. God that we cannot see. Pero donde quiera que tú But vas, everywhere you go, Él sí te está viendo, Moisés. He's seeing you, Moses. Por lo tanto, en la primera escuela, Therefore, the first school, Moisés aprendió a creer en Dios. Moses learned how to believe in God. Aprendió a comunicarse con Dios. He learned to communicate with Him. Pero no solamente eso, But not just that, sino que Jocabed se encargó de meterle su ministerio. Jochebed took charge to enter the ministry. Yo me imagino a Jocabed diciéndole a Moisés, I imagine her saying to Moses, mi hijo, "Child, Dios tiene un propósito con tu vida. God has a purpose for your life. Que no te haya muerto en el río That you didn't die in the river. no fue una casualidad. It was not a coincidence. Hay un propósito en tu vida. There is a purpose for your life. Que el rey no nos haya matado a toda la familia. That the kingdom killed all the family. Dios tiene un propósito. God has a purpose. Dios está detrás de esto. God is behind all of this. ¿Sabes por qué no moriste en el río? You know why you didn't die in the river? Porque Dios te va a usar Because God will use you para sacarnos de to Egipto. take us out of Egypt. Ahora, esa fue la primera escuela de Moisés. Now that was the first school of Moses. Pero la palabra dice que Moisés siguió creciendo But the word says that Moses kept growing up, y entró a otra escuela. and he went to a different school. Fue llevado a la casa del faraón. He went to the house of the Pharaoh. Entró a la escuela del mundo, He entered the school of the world, a la escuela de la vida. the school of life. Ahora, vámonos ahí en la palabra. Now let's go to the word. En el libro de Hechos capítulo 7 versículo 22. In the book of Acts, chapter 7, verse 22, Mire lo que dice. look what it says. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, And Moses was learned in all of the wisdom of the Egyptians, y era poderoso en sus palabras y obras. and was mighty in words and deeds. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que allá donde se fue Moisés, That where Moses was, tal vez le dieron la mejor educación que existía en ese tiempo. maybe they gave him the best education that existed. Tal vez tenía sabiduría de hombre. He had wisdom of man. Cuando habla de palabras y obras poderosas, When he speaks about powerful words and deeds, está hablando de una posición. it speaks about a position. Muchos dicen que tenía una posición militar. Many say that he had a military position. Entonces Moisés era un hombre que recibió la mejor educación, Therefore, he had the best education. obtuvo sabiduría de And hombre, he was a wise man. tenía la mejor posición, He had the best position. estaba en la familia real, He was in the royal family. económicamente lo tenía todo, Economically, he had everything. pero había algo But there was something. que le faltaba. There was something that was missing. Había algo que cuando se iba a dormir There was something that when he was going to sleep, no lo dejaba dormir en paz. could not let him sleep in peace. Eran las palabras de aquella It mujer, was the words of that woman, porque habían pasado 40 años because 40 years went by, y en esos 40 años and in those 40 years, Moisés llegó a la cima, Moses went all the way to the top. pero le faltaba algo. But he was missing something. No estaba ejerciendo su ministerio. He was not
practicing his ministry. Dije, no estaba ejerciendo su He ministerio. was not practicing his ministry. Su ministerio estaba apagado. His ministry was out. Le faltaba algo. He was missing something. Yo me imagino que cuando Moisés se iba a acostar, I imagine that he would lay down. él escuchaba las palabras de Jocabed, He would listen to the words of Jochebed que decían, that would say to him, hijo, Dios te va a usar child, that God is going to use you para sacarnos de to Egipto. take us out of Egypt. Mi hijo, tú eres el libertador que Dios va a levantar. My child, you are the one that's going to free us. Y cuando se iba a acostar, And when he was going to lay down, tal vez no podía dormir, he could not sleep, porque cuando tú le das buena instrucción a tus hijos, because when you give good instruction to your children, aunque tus hijos se salgan de la voluntad de Dios, even if your children go outside the will of God, allá donde están, where they are, van a pensar en Dios. they will think about God. Dije, van a pensar en They will Dios. think in Him. En otras palabras, In other words, no van a poder pecar a gusto. they will not going to be able to sin, by enjoying it. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? No van a poder pecar a gusto. They will not be able to enjoy sin. ¿Sabe que estas dos escuelas Those two schools fueron las escuelas donde Moisés pasó? were the schools that Moses passed, Y muchos de nosotros and many of us, hemos pasado por las dos. we have gone through both. Ahora muchos de nosotros Now many of us nacimos en el Evangelio. were born into the gospel, Eso representa and that represents cuando usted, la primera escuela, that the first school, usted es instruido en las cosas de Dios. you're instructed in the things of the Lord. Pero yo le digo como cristiano de toda la vida, But I'm telling you, like a lifelong Christian, no conozco a una sola persona I not know a single person que haya nacido en las cosas de Dios that has been born in the things of the Lord, y que se haya mantenido bien todo el tiempo. and they were able to maintain themselves for the whole time. Y usted dice, pastor, ¿pero cómo? You say, Pastor, but how? Sí, todos en algún tiempo se desvían. Everyone in one time or another, they veer off. Yo me desvié de las cosas del Señor. I veered off the things of the Lord. Tenía la instrucción, I had the instruction. tenía la palabra, I had the word. nací en un hogar cristiano, I was born in a Christian home, pero yo me desvié de las cosas del but Señor. I veered off the things of the Lord. Ahora, yo entiendo que hay personas que siempre han permanecido en la Now, iglesia. I understand there are people that have always been in the church. Eso no significa que todo el tiempo han estado bien con Dios. That doesn't mean that they have been good with God all the time. Porque hay gente que está en la iglesia, Because there's people that are in the church, pero está en el mundo al mismo tiempo. but they're in the world at the same time. ¿Me está entendiendo? Do you understand? Están en la iglesia, They are in the church, pero están en el mundo al mismo tiempo. but they also are in the world for the same time. Ahora, la mayoría de nosotros, Now, the majority of us, creo yo, I believe, que hemos pasado por las dos escuelas. that we have passed both schools. Y sabe que la razón por la cual hice esta predicación And the reason that I made this preaching es porque eso is because this era algo que me perturbaba. was something that was bothering me. Sabe, yo me desvié de las cosas del You Señor know that I veered off the things of the Lord hasta la edad como de los 25 años. until about 25 years old. El Señor me trajo otra vez de regreso. The Lord brought me back. Pero yo le decía al Señor siempre, But I would say to the Lord always, ¿por qué permitiste why did you permit que yo anduviera en el mundo? that I would be in the world? ¿Por qué permitiste Why did you permit que yo me ensuciara? that I would be dirty? Porque yo quiero ser claro con usted. Because I want to be clear with you. Yo vengo de lo más bajo. I'm coming from the bottom. El enemigo me arrastró en el mundo The enemy, he took me in the world hasta que topé fondo. until I was all the way to the bottom. Y yo le decía al Señor, tanto tiempo perdido. And I would say, Lord, we lost all of this time. Sabe, el Señor me llamó al pastorado a los 28 años. You know that the Lord has called me to be a pastor at 28 years old. Y yo le decía al Señor, And I would say to the Lord, pudo haber sido mucho antes. it could have been way before. Tanto tiempo perdido en el mundo. We wasted so much time in the world. Y hay mucha gente con esa misma mentalidad And many people have the same mentality que piensa that think que todo lo que pasó en el mundo that everything that happened in the world fue tiempo perdido. was wasted time. Escuche bien lo que le voy a decir. Listen carefully what I'm about to say. Moisés era un escogido de Dios. Moses was a chosen one from God. Cuando llegó a la tierra, When he came to earth, Dios tenía el poder God had the power para que él no pasara por la segunda escuela. so that he would not go through the second school. Pero Dios lo permitió. But God permitted it. Porque todo lo que Moisés aprendió en el mundo Because everything that Moses learned in the world era lo que Dios iba a usar was what God used cuando él se levantara when he rose up como el libertador
libertador de Egipto. like a savior of Egypt. Yo vengo con buenas I'm noticias. coming with good news. El Señor permitió That the Lord permitted todo proceso que has pasado. all the process you've been El through. Señor lo ha permitido The en tu Lord has vida. permitted it. Por lo tanto, no fue tiempo perdido. Therefore, it was not wasted. Todo lo que pasaste, Everything you went through, el Señor lo va a usar para tu bien. the Lord would use for good. El Señor lo va a usar The Lord would use it en tu ministerio. in your ministry. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? How many of you give glory to the Lord? ¿Sabe? La mayoría de los que estamos aquí You know, the majority of us, hemos pasado por las dos escuelas. we have passed through both schools. Pero nuestra historia de cada uno de los que estamos aquí But the history of each and every one of us es diferente. is different. Uno de ustedes One of you, tal vez tuvieron problemas en el alcohol. maybe you had alcohol problems. ¿Sabes? Cuando Dios te You levante, know, when the Lord rises you up, ¿sabes en qué área te va a usar? you know in what area He's going to use you. En sacar a gente Is to take people que está metida en el alcohol. out of the alcohol gap. Si tu problema en el mundo fueron las drogas, If your problem in the world was the drugs, ¿sabes en qué área Dios te va a usar? you know in what area the Lord is going to use you? En sacar a gente que está en las drogas. To help take out people from drugs. Porque nadie puede sacar a nadie Because no one can take out anyone de un lugar donde no ha estado. from a place that they have not been through. Dije, nadie puede sacar a I nadie said nobody can take one out de un lugar donde nunca ha estado. from a place they've never been to. Por eso hoy en día, That's why today, cuando la gente viene con problemas when fuertes, people come with strong con problems, problemas de drogadicción, with drug con problems, problemas de alcoholismo, with alcohol problems, yo los puedo entender. I can understand them. Porque el tiempo que viví en el mundo, Because the time that I lived in the world, los golpes que el diablo me dio en el mundo, the hits that I took from the devil, in the aún world, eso Dios va a usar that's what God is going to use para beneficio de mi ministerio. for the benefit of my ministry. Por lo tanto, no tienes por qué avergonzarte. Therefore, do not be ashamed. Todo lo que has pasado hasta ahorita, Everything you've been through until now, Dios lo ha permitido God has permitted. porque tiene un propósito contigo. Because He has a purpose for your life. Dije, tiene un propósito contigo. He has a purpose for your life. Todas nuestras historias son diferentes. All of our stories are different. Algunos de ustedes han pasado por enfermedad. Maybe some of you were sick. Ay, 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 ay. La enfermedad que pasaste, The sickness you went through, el Señor lo permitió que lo pasaras the Lord permitted that you would pass porque vas a aconsejar a otras personas. because you will counsel other people. ¿Saben las personas que están en depresión? You know, the people that are depressed, Si una persona que está en depresión le cuenta a una que nunca ha estado en if a depresión, person that was through depression says nunca something to lo va a another person, entender. they will never understand them. Escuche, Listen, una persona que está pasando por depresión someone that has depression necesita ayuda. needs help. Y una persona que nunca ha estado en And a depresión person that's never been depressed trata de ayudarle, is trying to help them, trata de entenderle, is trying to understand, nunca va a poder. they will never be able to. Por eso en la iglesia That's why in the church, hay de todo tipo de there's personas. every type of person. Todos hemos pasado por un proceso We diferente, have all been through a different process. pero el proceso era necesario. But the process was necessary. Dije, el proceso era I said the necesario. process was necessary. Por eso no te tienes que avergonzar. That's why do not be ashamed. Dios tiene un plan con tu vida. God has a plan for your life. ¿Sabes en qué área Dios te va a usar más You fuerte? know in what area the Lord is going to use you more strongly? En las áreas que batallaste más. In the areas that you fought more. Cuando estabas en la cajita When you were in the little box, y no hallabas cómo salirte de and you could ahí. not come out. ¿Sabes? Yo estuve en las drogas mucho You tiempo. know that I was in drugs for a long time. Estuve envuelto en las drogas. That I was in drugs. Y yo me acuerdo que quería salir, And I remember I wanted to come out, pero no podía. but I could not. Había momentos donde agarraba la bolsa y la tiraba por el baño. There were moments I would take the bag and throw it in the toilet. Y yo me hacía promesas, nunca más lo voy a And I hacer. would say I will never do it, Pero volví a caer en lo mismo. but I would go through the same Y thing. volví a caer en lo mismo. And again. Pero de ahí me rescató el But Señor. the Lord rescued De ahí me. me sacó el The Señor. Lord rescued me El from there. momento más bajo de tu vida The most, es the lo worst que Dios va a usar the worst moment in your life is para when you use rescatar a otros. to rescue others. ¿Cuántos le dan gloria al How Señor? many of you give glory to the Lord? Oh, santo, santo. Por eso a mí no me da vergüenza That's why I'm not ashamed decirle a la gente, to say to the people yo vengo de lo más bajo. that I'm coming from the bottom. Porque cuando la gente va con otros pastores, Because when people go with other pastors, no le pueden entender. they cannot understand them. Pero cuando viene y habla conmigo, But when they come and they speak to me, yo le digo, yo estuve ahí. I say, I was there. Yo estuve ahí. I was there. Yo pasé por lo mismo. I went through the same Y así thing. como el Señor me rescató a mí, And that's how the Lord rescued me. así también te va a rescatar He a will ti. rescue you too.
Oh, poderoso es el nombre del Señor. Powerful is the name of Jesus. Quiero que se pongan sus pies. Please stand up. Hay una unción bien especial en esta tarde. There's a special anointing tonight, Y le voy a ministrar liberación. and I will minister liberation. Hay gente que está siendo atormentada There are people that are tormented con este tipo de pensamientos. by those types of thoughts. Piensan que han perdido su tiempo. They thought that they wasted their time. A muchos de ustedes, Many of you, el Señor los rescató ya grandes. the Lord rescued you when you were older. Y muchos se hacen esa pregunta. And many ask the same question. ¿Por qué no me rescataste cuando yo era joven? Why didn't you rescue me when I was younger? ¿Por qué permitiste que yo me ensuciara en el mundo? Why did you permit that I would be dirty in the world? Me revolcara en el pecado. To go all the way through sin. Todo proceso que has tenido, All the process you've been through, Dios lo ha permitido the Lord has permitted porque Él te va a usar. because He will use you. Dije, Él te va a I usar. said He will use you. Quiero que levante sus manos ahí donde I está. would like you to lift your hands where you are, Vamos a ministrar liberación. and we're going to minister liberation. Deje que el Espíritu Santo le hable. Look for the Holy Spirit to speak to you. Aún aquellos que han estado todo el tiempo en la iglesia, Even the ones that have been to the church their whole lives. Dios los va a liberar. God will liberate you. Escúcheme bien. Listen carefully. Hay gente que tiene toda una vida en la iglesia, There's people that live their lives in church the whole time, pero han vivido doble vida. but they had double lives. Doble vida. Double lives. El Señor te quiere liberar. The Lord wants to free you. No has estado perdiendo tu tiempo. You haven't been wasting your time. El Señor te tenía en la escuela, The Lord had you in the school, pero hoy te gradúas en el nombre del but Señor. today you graduate in the name of the Lord. Hoy entras a una nueva escuela, Today you're going to a new school, la escuela del proceso de the Dios, school of the process of God, donde te topas con el fuego del Espíritu Santo. where you go through the fire of the Holy Spirit. Cuando Moisés When Moses pensaba que lo iban a matar, was thinking they were going to kill him, tuvo que huir al desierto. he had to run to the desert. Pero allá en el desierto But there in the desert, entró a la tercera escuela he went to the third school, y fue allá en el desierto and he was there in the desert donde se topó con el fuego de Dios. when he went through the fire of God. Alguien necesita toparse con el fuego de Yep, Dios someone wants to go through the fire of God, para que su vida so cambie. that their life will change. Oh, poderoso eres, Oh, Señor. powerful you are, Lord. Levante sus manos ahí donde está. Lift up your hands where you are Quiero que se desconecte de todo mundo. and disconnect from everything. Si hay personas que están a su lado, If there's people next to you, desconéctese en el nombre del Señor. disconnect yourself in the name of the Lord. Desconéctese. Disconnect. Y riba soto robo boquendo robo siama. Brecandiri bisitiri bibisiama. Drecai soto roro